Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chisme, romance y por supuesto, mucha emoción. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí en mi canal, nos encanta sumergirnos en el mundo de las celebridades, desentrañar secretos y sobre todo, hablar de esos romances que nos roban el aliento. Y hablando de romances que nos quitan el aliento. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo vibrar a millones de corazones en todo el mundo. Sí, señores y señoras, hoy nos adentramos en la historia de amor, o mejor dicho, en la supuesta historia de amor entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando, otro vídeo sobre ellos. Pero les prometo que este es diferente. Vamos a ir más allá de las fotos en Instagram, de los rumores y las especulaciones. Hoy vamos a intentar desentrañar la verdad, la verdadera historia, la que quizás nunca se contó por completo. El título lo dice todo, ¿verdad? Anne Ercel revela el verdadero amor, Kerem Bürsin fue el único. La verdadera historia. ¡Guau! Ya solo con el título, la adrenalina sube, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa realmente esta revelación? ¿Qué es lo que Anne podría haber dicho o insinuado para llegar a esta conclusión? ¿Y cómo vamos a descubrir la verdadera historia? Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje. Y como siempre quiero aclarar que todo lo que comparto está basado en información pública, entrevistas, análisis de redes sociales y fuentes confiables, pero no tengo contacto directo con los protagonistas. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Anne Ercel y Kerem Bürsin son dos actores turcos increíblemente talentosos y populares. Saltaron a la fama internacional gracias a la serie Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkam, o ¿Será que es amor? La química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se conectaban, era palpable. Y fue precisamente esta conexión la que comenzó a alimentar los rumores de un romance en la vida real. La serie fue un éxito rotundo. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Anne y Kerem. Y con el éxito de la serie, la curiosidad por saber si el amor que veíamos en la pantalla se extendía a la vida real, crecía a cada día. Las redes sociales explotaron. Los fans ansiosos analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos. Cualquier pequeño detalle era suficiente para avivar las llamas de la esperanza, un abrazo, una sonrisa, una mirada cómplice, todo era combustible para el fandom. Y poco a poco los rumores se convirtieron en realidad. Las fotos de Anne y Kerem tomados de la mano, besándose, compartiendo momentos íntimos, comenzaron a circular por internet. Los medios de comunicación turcos, y luego los de todo el mundo, se hicieron eco de la noticia. Anne Ercel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño de la pantalla, ahora eran pareja en la vida real. La felicidad de los fans era inmensa. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue todo tan perfecto como lo pintaban? ¿Fue Kerem Bürsin el verdadero amor de Anne? Aquí es donde la historia se pone interesante. Vamos a sumergirnos en los detalles, en los matices, en las pistas que quizás no se tomaron en cuenta en su momento. Primero, recordemos que la relación entre Anne y Kerem fue muy intensa. Durante la serie pasaban largas horas juntos, rodando escenas románticas, compartiendo tiempo en el set. Esto crea una cercanía y una conexión muy especial. Y a menudo esa conexión se traslada a la vida personal. La química en la pantalla, sin duda, se tradujo en una química fuera de ella. La atracción, la complicidad, el apoyo mutuo, todo estaba ahí. Las muestras de cariño en público eran constantes. Viajes románticos, cenas en restaurantes lujosos, declaraciones de amor en redes sociales. Parecía que su amor era verdadero, fuerte e inquebrantable. Pero en el mundo de las celebridades a veces la realidad es más compleja de lo que parece. Uno de los puntos clave para entender la verdadera historia es analizar cómo se desarrolló su relación después de que terminara Love is in the Air. Y aquí es donde empezamos a ver algunas grietas. Si bien al principio todo parecía perfecto, poco a poco los rumores de problemas, de discusiones, de desencuentros comenzaron a surgir. Las fotos de ellos juntos se hicieron menos frecuentes. Las declaraciones de amor se volvieron más escasas.
Y finalmente llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El anuncio fue vago. No se dieron detalles sobre las razones de la ruptura. Simplemente se dijo que habían decidido tomar caminos separados. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién había sido el culpable? Los medios de comunicación y los fans comenzaron a buscar respuestas. Algunos rumores apuntaban a diferencias en sus personalidades. Otros hablaban de incompatibilidad en sus agendas. Algunos incluso especulaban sobre infidelidades. Pero la verdad, como suele ocurrir, era más compleja. Y para entenderla, debemos analizar las declaraciones que Hande y Kerem han hecho, directa o indirectamente, sobre su relación. Hande, en algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la independencia y la libertad. Ha mencionado que necesita espacio para crecer, para desarrollarse como persona y como profesional. Kerem, por su parte, ha expresado su deseo de mantener una relación estable y duradera. Quizás estas diferencias en sus perspectivas sobre la vida y el amor hayan sido un factor importante en su ruptura. Además, recordemos que Hande es una mujer muy reservada. Le gusta mantener su vida privada lejos del ojo público. Kerem, aunque también es discreto, es un poco más abierto. Esta diferencia en la forma de afrontar la fama y la atención mediática pudo haber generado tensiones en la relación. Pero, ¿qué hay de la afirmación del título? ¿Cómo podemos interpretar que Kerem Bürsin fue el único para Hande? Aquí es donde la especulación se vuelve más intensa y donde tenemos que recurrir al análisis de su comportamiento, sus declaraciones y, sobre todo, el impacto emocional que la relación tuvo en ella. Algunos fans creen que, aunque la relación haya terminado, Kerem dejó una huella imborrable en la vida de Hande. Su conexión fue tan fuerte y profunda, que la experiencia de estar con él la transformó de alguna manera. Puede que Kerem no haya sido el único en el sentido de que fue el único amor de su vida, pero sí fue el único en ese momento, en esa etapa, en la que ambos estaban expuestos al torbellino de la fama, del éxito y de la presión mediática. La intensidad de su relación, la pasión que sentían el uno por el otro, la forma en que se apoyaban y se cuidaban, dejaron una marca en Hande. Y aunque la relación haya terminado, el recuerdo de esos momentos, de ese amor, puede ser algo que ella atesore para siempre. Tal vez en alguna declaración sutil, en alguna mirada nostálgica, Hande haya insinuado que Kerem fue especial, que fue importante, que fue el único en ese momento particular de su vida. Además, la forma en que Hande ha afrontado sus relaciones posteriores también puede darnos pistas. Después de Kerem, Hande ha mantenido relaciones más discretas, más privadas. Quizás la experiencia con Kerem le enseñó la importancia de proteger su intimidad y de no exponer su vida amorosa al escrutinio público. O quizás la intensidad de su relación con Kerem la haya llevado a buscar otro tipo de amor, uno más tranquilo, más sosegado, alejado de la vorágine mediática. No debemos olvidar que la vida de los famosos es, a menudo, un reflejo de la nuestra, aunque magnificada. Las experiencias que viven, los amores que sienten, las pérdidas que sufren, son universales. Hande y Kerem, como cualquier pareja, vivieron una historia de amor con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y de tristeza. Y aunque la relación haya terminado, el recuerdo de ese amor, de esa conexión especial, siempre estará presente en sus vidas. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la verdadera historia? ¿Kerem Bürsin fue el único para Hande Erçel? La respuesta probablemente sea más compleja de lo que esperamos. No podemos saber con certeza qué sintió Hande, qué pensó, qué significó Kerem para ella. Pero a través de las pistas que nos han dado, de sus declaraciones, de sus gestos, podemos intuir que su relación fue muy importante, que dejó una huella profunda y que, aunque haya terminado, el recuerdo de ese amor, de esa conexión especial, siempre estará presente. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es hermoso, complejo e impredecible. A veces, dura para siempre. A veces termina. Pero independientemente de su duración, las experiencias que vivimos, las personas que amamos, nos transforman, nos hacen crecer y nos ayudan a construir nuestra propia historia. Y aquí llegamos al final de este vídeo. ¡Guau! ¿Qué les pareció? ¿Creen que la historia de Hande y Kerem es como la conté? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios.
No duden en compartir sus pensamientos, sus teorías y por supuesto sus emociones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me divertí mucho investigando, analizando y compartiendo esta historia con ustedes. Recuerden que este es solo un análisis, una interpretación, y que la verdad absoluta quizás solo la conozcan ellos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un gran like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que aman el chisme y el romance. Y por favor, déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta interactuar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un beso enorme y hasta la próxima. Muac.